El amanecer cubría de tonos dorados las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de Santa Esperanza. Entre callejones empedrados y casas de adobe se alzaba una vieja cabaña de madera apartada del resto. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, crujían suavemente con cada brisa matutina. Allí vivía don Jacinto, un anciano de cabello y barba blanca bien cuidados, rostro curtido por los años, ojos cansados pero con un brillo tenue de esperanza y unas manos ásperas y agrietadas que aún conservaban la fuerza de quien ha trabajado toda su vida. Apoyado en su viejo bastón, con su pequeño morral al hombro, botas de trabajo gastadas y su sombrero, salía cada día a caminar por el pueblo, aunque nadie lo saludara. Los niños se escondían tras las puertas y los adultos lo observaban con recelo. Hacía años, cuando el pueblo sufrió un incendio que destruyó la panadería y varias casas cercanas, don Jacinto fue acusado de haberlo provocado. Se decía que lo hizo por venganza, después de que un joven artesano se apoderara de su taller y su clientela. Desde entonces, el anciano vivía aislado, soportando miradas de desprecio y murmullos a sus espaldas. Nadie se preocupó en buscar pruebas, y él nunca se defendió. Aceptó el desprecio del pueblo en silencio. Cada mañana, a pesar de la soledad, don Jacinto abría su taller de carpintería, aunque nadie le encargara trabajo. El olor a madera tallada se mezclaba con la brisa fresca del amanecer y el eco de sus herramientas resonaba en un espacio que solo él ocupaba. Sobre la mesa principal descansaba una pequeña cruz de madera, la única herencia de su difunta esposa. Don Jacinto la tomaba entre sus manos ásperas cada noche, mientras oraba con la esperanza de que un día la verdad saliera a la luz. Esa mañana, el pueblo estaba inquieto. Un rumor se esparcía con rapidez. La antigua iglesia del pueblo, construida hace décadas, estaba en peligro de derrumbe. Las fuertes lluvias de los últimos días habían debilitado su estructura, y el techo amenazaba con desplomarse. Era un lugar que, aunque la mayoría del pueblo evitaba frecuentar, seguía siendo símbolo de la comunidad. Don Jacinto, al escuchar la noticia, se quedó de pie frente a su taller. Sus ojos, cansados pero atentos, se posaron en la iglesia al otro lado del pueblo. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Con su bastón en mano, comenzó a caminar lentamente por el sendero de piedra, bajo la mirada de todos. Los murmullos aumentaron. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con desprecio. «¿Qué querrá hacer ese viejo ahora?», susurró una mujer desde su ventana. «Seguro va a ver cómo se derrumba. Siempre trae mala suerte», añadió otro. Pero don Jacinto no se detuvo. Sabía que el pueblo no confiaba en él. Sabía que, a pesar de haber dado su vida entera al trabajo honesto, el rumor de una sola noche había sido suficiente para condenarlo. Aún así, sus pasos lo guiaron hasta la entrada de la iglesia. Colocó su mano sobre la madera desgastada de la puerta y tras un momento de duda decidió entrar. El interior estaba sumido en el polvo y el eco de un pasado olvidado. Don Jacinto miró hacia arriba. El techo, sostenido por vigas de madera envejecidas, se inclinaba peligrosamente. Solo una tormenta más y todo se vendría abajo. Respiró hondo. Acarició su bastón tallado y pensó en la promesa que le hizo a su esposa antes de que partiera. «Cuida este lugar, es el corazón de nuestro pueblo». Un ruido repentino lo sacó de sus pensamientos. Volvió la vista hacia la entrada. Allí, de pie, se encontraba Tomás, el joven artesano que años atrás se quedó con su taller. El mismo del que, según los rumores, don Jacinto había intentado vengarse. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué hace aquí?», preguntó Tomás con voz dura. «Vine a ver el techo», respondió don Jacinto con serenidad. «Esta iglesia se va a caer». «¿Y qué le importa a usted? ¿No ha causado ya suficiente daño?»,
dijo Tomás, frunciendo el ceño. Don Jacinto bajó la mirada, sintiendo nuevamente el peso de la acusación que nunca pudo limpiar. Pero sus ojos brillaron un momento. Había algo más que debía decir. Este lugar aún puede salvarse, pero no puedo hacerlo solo, murmuró. El silencio se instaló entre ellos. Afuera, el pueblo continuaba con su rutina, ajeno a la conversación que estaba a punto de cambiarlo todo. Tomás se quedó inmóvil en la entrada de la iglesia, con el ceño fruncido y los puños apretados. La presencia de don Jacinto en ese lugar lo incomodaba más de lo que quería admitir. El recuerdo del incendio que marcó al pueblo aún estaba fresco en su mente, aunque habían pasado varios años. Él conocía una verdad que nadie más sabía y que esa mañana recordó con claridad. ¿Salvarla?, repitió Tomás con un tono de burla. ¿Quién va a confiar en usted para eso? Don Jacinto no respondió de inmediato. Observó las vigas carcomidas del techo. Su mirada se posó en el altar cubierto de polvo. Parecía sostener, con su sola presencia, el espíritu del pueblo. Finalmente, sin apartar la vista del altar, habló. Yo construiré lo necesario para sostener este techo, pero necesito ayuda para levantarlo. Tomás soltó una carcajada amarga. ¿Ayuda? Nadie va a ayudarle, don Jacinto. Es mejor que se vaya. Don Jacinto giró lentamente la cabeza. Sus ojos cansados se cruzaron con los del joven. Eran ojos que no acusaban, que no rogaban, solo mostraban una serenidad que incomodaba aún más. Entonces lo haré solo, dijo con calma y comenzó a caminar hacia la puerta. Tomás lo observó marcharse, sintiendo una extraña incomodidad en el pecho. No entendía por qué el anciano se empeñaba en salvar un lugar que nadie más parecía valorar. Lo vio alejarse, apoyándose en su bastón, con el mismo paso lento pero decidido que había tenido siempre. Los días pasaron y el murmullo en el pueblo se intensificó. Cada mañana, al salir el sol, don Jacinto caminaba hacia su taller. Con sus manos ásperas y agrietadas, comenzó a trabajar en piezas de madera, cortando, tallando y reforzando vigas. Martillaba desde el amanecer hasta el anochecer, mientras el eco de su trabajo resonaba en el aire. ¿Lo viste?, preguntaba una mujer al panadero. Ahí está otra vez, como si no tuviera vergüenza. Dicen que quiere reparar la iglesia. ¡Ja! ¿Para qué? Nadie le pidió nada. Pero don Jacinto no se detenía. Cada golpe de martillo era una oración silenciosa. Cada viga tallada era un recordatorio de la promesa que había hecho. No había necesidad de palabras para quien había aprendido a vivir en el silencio de la desconfianza. Una tarde, mientras trabajaba con un pedazo de madera especialmente grueso, un niño se detuvo frente a su taller. Lo observó en silencio. Era Miguel, el hijo menor de Tomás. Su mirada estaba llena de curiosidad. Después de un momento, se atrevió a hablar. ¿Por qué trabaja tanto, señor?, preguntó con inocencia. Don Jacinto se detuvo, limpió el sudor de su frente con la manga de su camisa y sonrió levemente, aunque sus ojos no dejaban de reflejar cansancio. Porque a veces, hijo, lo que parece roto aún puede sostenerse si se le da el apoyo necesario. El niño asintió sin comprender del todo. Luego corrió de regreso a su casa. Al día siguiente, cuando don Jacinto se dirigía a la iglesia con una viga pesada al hombro, Tomás apareció en su camino. El joven lo miró con el rostro endurecido. ¿Qué pretende?, preguntó en seco. ¿Cree que reparando esa iglesia todos olvidarán lo que pasó? Don Jacinto lo observó, pero esta vez no bajó la mirada. Su voz fue firme, aunque suave. No espero que olviden, solo espero que un día entiendan. Tomás apretó los dientes. Estaba a punto de responder cuando un trueno resonó en la distancia. Nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo. El olor a lluvia llenó el aire.
El techo de la iglesia no resistiría a otra tormenta. «Se viene una lluvia fuerte», murmuró Tomás, observando el cielo con preocupación. «Entonces debo apurarme», respondió don Jacinto retomando su camino hacia la iglesia. Esa noche, la tormenta llegó. Los vientos golpeaban con fuerza y la lluvia caía con furia. Las calles del pueblo se convirtieron en arroyos improvisados. Desde sus casas, los vecinos observaban cómo el cielo se iluminaba con relámpagos. Algunos se asomaban con curiosidad, otros con miedo. Pero lo que vieron al mirar hacia la iglesia los dejó sin aliento. Bajo la lluvia torrencial, una figura se movía con dificultad. Don Jacinto, empapado y tembloroso, intentaba colocar una de las vigas que había tallado. Cada gota de lluvia que caía sobre él parecía pesar más que la anterior. Sus manos, firmes a pesar de la edad, sostenían la viga como si su vida dependiera de ello. «Ese viejo va a matarse», exclamó alguien. «¿Qué está haciendo? La iglesia se va a venir abajo», gritó otra persona. Tomás miraba desde su ventana, con el rostro pálido. Su hijo Miguel lo miró con preocupación. «Papá, él está solo». El corazón de Tomás comenzó a latirle con fuerza. Una tormenta, un techo débil y un anciano que todos despreciaban, pero que estaba allí, arriesgando su vida por un lugar que el pueblo había olvidado. Y entonces, un estruendo más fuerte que cualquier otro retumbó en la noche. Un rayo iluminó el cielo. El techo de la iglesia crujió. La viga que don Jacinto intentaba colocar comenzó a deslizarse. El anciano se aferró a ella con todas sus fuerzas, pero sus manos resbalaron. La viga cayó pesadamente, llevándose con ella una parte del techo que comenzó a ceder. Y en un instante que pareció eterno, todo el pueblo contuvo la respiración. Don Jacinto quedó atrapado bajo los escombros. La lluvia continuaba, implacable. El sonido del techo derrumbándose resonó por todo el pueblo, mezclándose con el rugir de la tormenta. Los vecinos, que hasta entonces observaban desde sus ventanas, se quedaron paralizados. La figura de don Jacinto había desaparecido bajo los escombros. Un silencio tenso se apoderó del ambiente, roto solo por el golpeteo incesante de la lluvia. Miguel, el hijo de Tomás, se aferró a la camisa de su padre con los ojos llenos de miedo. «Papá, hay que ayudarlo». Tomás no respondió de inmediato. Se quedó allí, de pie, con el rostro pálido y el corazón latiendo con fuerza. Años de silencio, de enojo y prejuicio pesaban sobre sus hombros. El recuerdo del incendio, las voces del pueblo acusando a don Jacinto, todo eso volvía a su mente. «¿Por qué?», murmuró casi para sí mismo. «¿Por qué se arriesgaría así?». Miguel tiró de su brazo con fuerza. «Si no lo ayudamos, va a morir». Las palabras del niño sacudieron a Tomás. Sin pensarlo más, salió corriendo bajo la lluvia. La tierra mojada se pegaba a sus botas y el agua le golpeaba el rostro, pero no se detuvo. Al llegar a la iglesia, se quedó inmóvil por un segundo, observando la estructura parcialmente derrumbada. La viga que don Jacinto intentó colocar se encontraba astillada en el suelo. «¡Don Jacinto!», gritó, pero solo el eco de la tormenta le respondió. Mientras tanto, bajo los escombros, don Jacinto estaba atrapado. La caída lo había golpeado con fuerza y un dolor punzante recorría su pierna. Intentó moverse, pero una pesada viga le impedía hacerlo. El polvo y la humedad lo rodeaban. Cada respiración era un esfuerzo. Cerró los ojos por un momento y recordó el pasado. Recordó el incendio, la noche en que todo cambió, las llamas consumiendo el taller, las miradas acusadoras, las voces que lo condenaban sin escuchar su defensa. Recordó también a su esposa, sonriendo mientras sostenía la pequeña cruz de madera que ahora descansaba en su taller. «Sé fuerte, Jacinto.
La verdad siempre sale a la luz, le decía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En el exterior, Tomás trabajaba con desesperación. ¡Ayúdenme!, gritó hacia el pueblo. ¡Rápido, necesitamos ayuda aquí! Por un momento, nadie se movió. La lluvia seguía cayendo y las miradas del pueblo se cruzaban con duda. ¿Por qué ayudar al hombre que siempre consideraron culpable? Pero al ver a Tomás, al ver la expresión de urgencia en su rostro, algo cambió. Uno a uno comenzaron a salir. Hombres y mujeres corrieron hacia la iglesia. Miguel ayudaba como podía, empujando trozos de madera junto a su padre. Entre todos, comenzaron a retirar los escombros. «¡Lo encontré!», gritó Tomás de pronto. Don Jacinto yacía inmóvil bajo una viga. Su rostro estaba cubierto de polvo y su bastón tallado yacía a su lado, roto. Tomás se arrodilló a su lado. «Don Jacinto, ¿me escucha? Resista, lo sacaremos de aquí». Los hombres trabajaron juntos, levantando la viga pesada. Con un esfuerzo final, lograron liberar al anciano. Don Jacinto apenas abrió los ojos. Al ver a Tomás inclinado sobre él, susurró. «¿Por qué?» «No hable», le interrumpió Tomás. «Vamos a sacarlo de aquí». Esa noche, el pueblo entero se reunió en la casa de Tomás. Don Jacinto descansaba en una cama improvisada. Los niños, que antes se escondían al verlo, ahora miraban con preocupación desde la puerta. Los adultos, que durante años lo ignoraron, se encontraban sentados en silencio, observando al anciano. Había una mezcla de vergüenza y confusión en el ambiente. Tomás, de pie frente a todos, no dejaba de mirar al anciano. Miguel, junto a él, sostuvo su mano. «Papá, don Jacinto va a estar bien». Tomás respiró hondo. «Eso espero, hijo, eso espero». Pero en su interior, algo lo atormentaba. Una verdad que había enterrado por años comenzaba a presionarlo desde dentro. Recordó aquella noche del incendio, recordaba demasiado. Y ahora, al ver al anciano luchando por su vida, algo dentro de él se rompía. Al amanecer, un murmullo despertó al pueblo. Don Jacinto se había levantado. A pesar del dolor en su pierna, insistió en caminar hasta su taller. Tomás lo siguió, junto con otros vecinos, sin entender qué pretendía. Al llegar, el anciano abrió lentamente la puerta del taller. En el centro de la habitación, cubierta de polvo, descansaba la pequeña cruz de madera. La tomó entre sus manos ásperas y la levantó. «Esta cruz», comenzó a decir, su voz temblorosa pero firme, «fue el último regalo de mi esposa. Antes de morir, me pidió que protegiera lo que quedaba de este pueblo. Por eso intenté salvar la iglesia. Porque esto…» levantó la cruz para que todos la vieran. «Es más que madera, es fe, es redención». El silencio era absoluto. Tomás dio un paso al frente. Sus manos temblaban. Se aclaró la garganta, pero las palabras parecían no querer salir. Finalmente, alzando la voz, dijo, «Yo necesito decir algo». Todos se giraron hacia él. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y determinación. Don Jacinto lo miró con una expresión serena. «Yo sé lo que ocurrió aquella noche del incendio», continuó Tomás, «y creo que es hora de que todos lo sepan». Un silencio denso cayó sobre el taller de don Jacinto. Los rostros de los vecinos se tornaron serios, expectantes. Tomás, de pie frente a todos, se veía más frágil de lo que nunca se le había visto. Su hijo Miguel lo miraba confundido, aferrado a la manga de su camisa. Don Jacinto, aún sosteniendo la pequeña cruz de madera, mantuvo una expresión serena. Sabía que este momento debía llegar. «Yo…», repitió Tomás, tragando saliva. «Yo fui quien provocó el incendio aquella noche». Las palabras se deslizaron en el aire como un cuchillo. Un murmullo de incredulidad recorrió el lugar. Algunos dieron un paso atrás, otros abrieron los ojos con sorpresa. «¿Qué dices?», preguntó una mujer incapaz de contener su asombro. «¿Fuiste tú?». Tomás bajó la mirada, avergonzado.
Se pasó una mano temblorosa por el rostro antes de continuar. «No fue intencional», dijo su voz quebrada. «Esa noche estaba trabajando tarde en el taller de don Jacinto. Quería terminar un pedido antes que él para ganar reconocimiento. Encendí una lámpara de aceite y al mover un banco, la lámpara cayó. El fuego se propagó rápido. No supe qué hacer. Tenía miedo. En lugar de pedir ayuda, huí. Los murmullos se intensificaron. Los vecinos se miraban entre sí, incapaces de asimilar la revelación. Tomás alzó la vista con los ojos vidriosos. Cuando al día siguiente todos empezaron a culpar a don Jacinto, no dije nada. Me escondí en el silencio. Permití que lo señalaran, que lo despreciaran. Su voz se quebró. Todo este tiempo, él cargó con una culpa que no era suya. Tomás cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas. «Perdón», exclamó. «Perdón, don Jacinto. No merezco el perdón de nadie, mucho menos el suyo». El pueblo entero quedó en shock. Nadie se atrevía a decir una palabra. Todos recordaban los años en que habían mirado al anciano con desprecio, los años en que cruzaban la calle para no saludarlo, los comentarios crueles que hicieron a sus espaldas. Don Jacinto observó al hombre arrodillado ante él. Había esperado este momento durante mucho tiempo, aunque, en el fondo, no lo deseaba para humillar a nadie. Miró la pequeña cruz de madera en sus manos. Era todo lo que le quedaba de su esposa y de la fe que había sostenido su vida. «Levántate, Tomás», dijo con voz suave, pero firme. Lentamente, Tomás levantó el rostro. Sus ojos, hinchados por el llanto, se encontraron con los del anciano. Esperaba odio, esperaba rencor, pero lo que vio fue otra cosa. «¿No me odia?», preguntó, con incredulidad. Don Jacinto suspiró, sus manos temblorosas aferradas a la cruz. «Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de odiarte, pero elegí no hacerlo. El odio habría consumido lo poco que me quedaba. Elegí vivir con la esperanza de que, algún día, la verdad saldría a la luz. Y ese día ha llegado». El anciano extendió una mano hacia Tomás. El pueblo contuvo la respiración. Tomás dudó por un momento, pero finalmente tomó la mano de don Jacinto. El anciano lo ayudó a levantarse, aunque sus fuerzas eran pocas. «Te perdono», dijo don Jacinto. «Todos necesitamos paz. Yo encontré la mía hace años. Espero que tú encuentres la tuya». Tomás rompió en un llanto más profundo. «Gracias», repitió entre sollozos. «Gracias, don Jacinto». El pueblo observaba en silencio. Las lágrimas empezaron a asomarse en los ojos de muchos. Habían condenado a un hombre inocente durante años, cegados por el rumor y el miedo. Se dieron cuenta de que el mayor pecado no fue el error de Tomás, sino la indiferencia y el juicio de todos. Una mujer dio un paso al frente. «Nos equivocamos con usted, don Jacinto», dijo bajando la cabeza. «Lo juzgamos sin ni siquiera escucharlo. Perdónenos», dijo otro hombre con voz temblorosa. Poco a poco, uno a uno, el pueblo se acercó al anciano. Algunos lloraban, otros simplemente bajaban la cabeza en señal de arrepentimiento. Don Jacinto se mantenía sereno, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Había esperado tanto tiempo por este momento, y ahora que llegaba, el peso de los años parecía desvanecerse poco a poco. Pero entonces, un crujido ensordecedor sacudió el aire. Todos se giraron hacia la iglesia. Las lluvias de la noche anterior habían debilitado aún más su estructura. Una de las paredes laterales comenzó a inclinarse peligrosamente. «¡La iglesia!», gritó alguien. «¡Se va a caer!». El pueblo corrió hacia el edificio, pero se detuvieron al ver lo inevitable. El techo estaba a punto de desplomarse. Don Jacinto observó con horror. Había trabajado cada día para sostenerla. Esa iglesia no solo era una construcción, era el símbolo del pueblo, la memoria de su esposa, el testimonio de su fe. «No, por favor, señor», susurró dando un paso al frente.
El techo crujió una última vez. Un pedazo de viga cayó al suelo con un estruendo. Y entonces, cuando todos esperaban lo peor, el silencio reinó. La estructura se detuvo. El techo de alguna manera se sostuvo. La tormenta había terminado. Un rayo de sol atravesó una rendija del techo, iluminando a don Jacinto, que se mantenía de pie, sereno. El pueblo entero cayó de rodillas, no por el temor a la caída, sino por lo que acababan de presenciar. No entendían cómo, pero el edificio se había mantenido firme. Había sido sostenido no por madera ni clavos, sino por la fe de un hombre que durante años había cargado con el desprecio de todos. Tomás se acercó lentamente a don Jacinto. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Qué sucedió?». El pueblo rompió en lágrimas, no solo por lo que había presenciado, sino por el peso de los años de injusticia que finalmente habían llegado a su fin. El sol ascendía lentamente, bañando al pueblo en una luz dorada que parecía haber estado ausente durante años. Frente a la iglesia, el pueblo entero permanecía en silencio. Los rayos del amanecer iluminaban el rostro de don Jacinto, quien de pie, aún con un bastón en una mano y la pequeña cruz de madera en la otra, miraba la estructura que milagrosamente se mantenía firme. Tomás se encontraba a su lado, con la mirada baja, incapaz de articular palabra. El resto del pueblo, arrodillado y con lágrimas en los ojos, contemplaba al anciano. No era solo la iglesia la que había resistido el colapso. Era también la dignidad de un hombre que soportó años de injusticia en silencio. Hoy, don Jacinto rompió el silencio con voz serena. Hoy no es solo un día en que la iglesia se sostuvo. Hoy es un día para que cada uno de nosotros decida qué va a sostener, si el peso de la culpa, la vergüenza y el odio, o el perdón. Yo elegí hace tiempo sostener la fe. Creí que algún día vería este momento, no por venganza, sino porque sabía que si seguía creyendo, la verdad se revelaría. Se giró hacia Tomás, quien seguía temblando a su lado. «Tomás, levanta la mirada». Tomás obedeció, sus ojos rojos por el llanto. Hoy, el pueblo ha escuchado la verdad, pero lo que importa ahora es lo que haremos con ella. Yo ya te perdoné hace mucho tiempo, hijo, pero ahora debes perdonarte tú mismo. Tomás rompió en llanto otra vez y sostuvo la mano de don Jacinto. «No merezco su perdón», susurró, «no después de lo que hice». Don Jacinto colocó una mano temblorosa sobre el hombro del joven. «Nadie merece el perdón, hijo, pero todos lo necesitamos». Una mujer mayor del pueblo dio un paso al frente. «Don Jacinto», comenzó con voz temblorosa, «nosotros le fallamos. Nos dejamos llevar por rumores. Le dimos la espalda cuando más necesitaba apoyo. Yo también hablé mal de usted», admitió el panadero, «y nunca me detuve a pensar si todo era cierto. Perdón, don Jacinto». Uno a uno, cada habitante del pueblo comenzó a acercarse. Algunos lloraban, otros solo inclinaban la cabeza en señal de arrepentimiento. Todos buscaban de alguna manera reparar los años de desprecio. Don Jacinto sonrió con ternura. Aunque su cuerpo mostraba signos del cansancio de la vida, su alma estaba más ligera que nunca. «No tienen que pedir perdón», dijo. «Hoy estamos aquí, juntos, y eso es suficiente». Los días siguientes marcaron un cambio que nadie habría imaginado. El pueblo entero se unió para reparar la iglesia. Bajo la guía de don Jacinto, construyeron nuevas vigas, reforzaron el techo y limpiaron cada rincón del lugar. Risas y conversaciones llenas de esperanza reemplazaron los murmullos de desconfianza. Miguel, el pequeño hijo de Tomás, se convirtió en el ayudante más fiel de don Jacinto. Aprendió a tallar madera, a medir con precisión y a trabajar con paciencia. «¿Por qué hace todo esto, don Jacinto?», preguntó un día el niño, mientras lijaba una pieza de madera.
El anciano, con una sonrisa en el rostro, respondió: porque cada pieza que tallamos, cada clavo que colocamos, es una historia que se sostiene. Este pueblo necesitaba una nueva historia, hijo, una que hable de perdón, de fe y de esperanza. Semanas después, la iglesia estaba lista, más hermosa de lo que jamás había sido. Con el amanecer pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados, el pueblo entero se reunió frente a la entrada. Tomás, sosteniendo la mano de Miguel, se colocó junto a don Jacinto. El silencio reinó mientras el anciano se adelantaba hacia la puerta de madera recién restaurada. Hoy no se inaugura solo una iglesia, dijo don Jacinto girándose hacia el pueblo. Hoy se inaugura un nuevo comienzo. La fe no solo sostiene techos, sostiene corazones. Y este pueblo por fin ha aprendido a sostenerse. Con un leve empujón, don Jacinto abrió la puerta. Los primeros rayos del sol se colaron por los ventanales, iluminando el interior. La cruz de madera, la misma que había sido el único consuelo del anciano, ahora reposaba en el altar, brillando con la luz de la mañana. El pueblo entró en silencio. Algunos lloraban, otros sonreían, pero ahora todos entendían lo que significaba ese momento.